Después de años de ser llamada la niñera de la familia, mi madre finalmente dijo, si quieres vivir aquí, tendrás que empezar a pagar el alquiler. Sonreí, cogí mis maletas y me fui en coche. Una semana después, mi hermana me envió un mensaje. Luego me llamó gritando. Me llamo Sarah Miller. Tengo 27 años. Y la noche en que mi madre me dijo que empezara a pagar el alquiler o que me fuera, lo dijo con 2 cajas de zumo en una mano, la bolsa de pañales de mi hermana colgando de su muñeca, y los mellizos de mi hermana, Ethan y Owen, untando mantequilla de cacahuete en el sofá que yo había limpiado una hora antes. Si quieres vivir aquí, dijo lo suficientemente alto para que todos en la cocina escucharan, tendrás que empezar a contribuir como una adulta. Me quedé allí en mi uniforme médico, recién llegada de un turno nocturno de 12 horas en un hospital de emergencia animal, mirando a la mujer que había pasado los últimos 4 años tratándome como una cuidadora interna con pulso. Mi hermana Jessica se rió desde la isla y dijo, sinceramente, mamá debería haberte cobrado antes. Actúas como si cuidar a los niños fuera un gran sacrificio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó quieto. No enfadada, ni siquiera dolida, simplemente quieta. Porque me di cuenta de golpe de que no me veían como una hija o una hermana, ni siquiera como una persona con vida. Yo era el plan de respaldo, la niñera sin paga, la que nunca decía que no. Así que, sonreí, dejé mis llaves en el mostrador, caminé hacia el armario del pasillo, saqué la bolsa de viaje que había empacado 2 meses antes, por si alguna vez encontraba el valor, y la cerré frente a ellos. Mi madre se cruzó de brazos como si esperara que me quebrara. Mi hermana Jessica puso los ojos en blanco y les dijo a los mellizos que se despidieran de la tía Sarah, como si fuera a volver antes de la cena. Los miré a todos y pensé, si desapareciera esta noche, me extrañarían a mí o solo el trabajo que hacía. No lloré cuando me fui. Esto sorprende a la gente cuando cuento esta historia porque esperan algún colapso dramático en el camino de entrada. Algún momento de manos temblorosas en el que me arrepiento y miro la casa como si dejara una parte de mi corazón atrás. No lo hice. Estaba demasiado agotada para llorar y demasiado aliviada para lamentar. La verdad es que ya había dejado esa casa en pedazos mucho antes de que sacara esa bolsa de viaje. Cada turno nocturno que trabajaba en la clínica veterinaria de emergencias Low Country se había convertido en su propia forma de escape. Pasaba 12 horas tratando con dueños de mascotas en pánico, análisis de sangre, teléfonos sonando, admisiones de emergencia y la adrenalina constante que venía con ayudar a la gente en la peor noche de su semana. Luego conducía a casa al amanecer, me quitaba el uniforme y entraba en una casa que de alguna manera se sentía más ruidosa que el hospital. Siempre había algo esperándome allí. Encimeras pegajosas, canciones temáticas de dibujos animados sonando a todo volumen desde el televisor, los mellizos llorando por vasos desparejados. Mi madre preguntando si podía echarles un ojo unas horas, lo cual era un código para ceder todo mi día. Mi hermana mayor Jessica los dejaba con un beso en la frente y alguna excusa despreocupada sobre un cierre, un almuerzo de networking, una visita de última hora a un cliente, o la necesidad de una tarde ininterrumpida para respirar. Nadie parecía notar que yo también necesitaba eso. En esa casa, mi agotamiento era tratado como un inconveniente, no como un hecho. Mi sueño era opcional. Mi horario era negociable. Mi cuerpo siempre se asumía disponible. Así que, cuando llegué a un motel de carretera a 6 salidas de distancia y pagué 3 noches por adelantado con dinero que había estado ahorrando en secreto, no me sentí imprudente. Me sentí cuerda. Me sentí como alguien que finalmente había activado la alarma de incendios en un edificio que había estado ardiendo silenciosamente durante años. Me registré con mi propio nombre, llevé mi bolsa de viaje a una habitación con cortinas descoloridas y un aire acondicionado que traqueteaba como monedas sueltas, y cerré la puerta con llave detrás de mí. Luego hice la primera cosa verdaderamente egoísta que había hecho en años. Puse mi teléfono boca abajo, pedí gofres calientes y café del servicio de habitaciones, me di una ducha tan larga que el espejo desapareció en el vapor, y me metí en la cama mientras el sol todavía estaba arriba. Nadie llamó a la puerta. Nadie gritó mi nombre desde el pasillo. Nadie me dio un pañal, un vaso para snacks, un calcetín perdido o un problema que esperaban que resolviera antes de dormir. Me desperté 7 horas después en total silencio y me quedé allí un minuto completo, mirando el techo como si hubiera aterrizado en otro planeta.
Incluso el silencio se sentía caro, como algo que no me había dado cuenta de que se me había negado. Me vestí lentamente, conduje a una cafetería cercana y me compré un espresso de azúcar moreno caro y un muffin de arándanos caliente que no tuve que compartir con nadie. Luego me senté en mi coche con las ventanillas ligeramente abiertas, la luz del sol golpeando el volante y empecé a buscar apartamentos. Charleston se veía diferente cuando no estaba corriendo entre el trabajo y la obligación. Las calles se veían más anchas. El cielo se veía más limpio. Toda la ciudad parecía existir en capas que nunca había tenido tiempo de notar. Me encontré imaginando cosas simples que se sentían casi vergonzosamente lujosas. Una cocina donde pudiera dejar una taza limpia en el fregadero y saber que seguiría allí cuando volviera. Un baño sin juguetes de baño esparcidos por el suelo. Una mañana en la que pudiera dormir sin culpa. Una tarde en la que pudiera encender una vela y leer en lugar de recalentar nuggets de dinosaurio para niños que no eran míos. Al segundo día, encontré un pequeño apartamento en el piso de arriba de una floristería en West Ashley. Tenía molduras blancas astilladas, suelos de madera viejos, escalones que crujían y un balcón estrecho apenas lo suficientemente grande para 2 sillas y una planta. Pero en el momento en que entré, supe que olía a pintura fresca, a lirios de la tienda de abajo y a posibilidad. La gerente de arrendamiento no paraba de disculparse por la antigüedad de los gabinetes y el pequeño armario, pero apenas la escuchaba. Todo lo que podía pensar era que cada centímetro de ese apartamento no pertenecía a la emergencia de nadie más que a la mía. Firmé el contrato de arrendamiento antes de que el miedo pudiera alcanzarme. Esa noche, me senté con las piernas cruzadas en el suelo con comida para llevar tailandesa en mi regazo, rodeada de 2 bolsas de cosas esenciales, una lámpara en una caja de cartón y más paz de la que había sentido en años. Fue aterrador a su manera. Por supuesto, la libertad siempre lo es cuando te han entrenado para asociar el amor con la obligación. Pero debajo del miedo había un pulso constante de alivio que no desaparecía. Nadie sabía dónde estaba a menos que yo quisiera. Nadie podía abrir la puerta y asignarme un papel. Nadie podía decirme que estar cansada era egoísta o que decir no significaba que no me importaba. Y aún debajo de toda esa paz, una pregunta parpadeaba en el borde de mi mente como una llama piloto que se negaba a apagarse. ¿Era realmente egoísta por finalmente elegirme a mí misma? ¿O simplemente me habían entrenado para creer que la libertad era una traición? Los primeros 3 días ignoré todos los mensajes. No porque fuera fuerte, sino porque sabía exactamente cómo empezarían. Primero la culpa, luego la presión, luego alguna versión de la familia ayuda a la familia, pronunciada por las mismas personas que solo usaban esa frase cuando necesitaban mano de obra. Al 4.º día, la curiosidad me pudo. Desbloqueé mi teléfono y encontré 46 mensajes de texto, 12 llamadas perdidas y una nota de voz de mi madre marcada como urgente. Mi hermana Jessica también había enviado mensajes, pero los suyos se veían diferentes. Los de mi madre eran frenéticos y manipuladores en olas alternas. ¿Dónde estás? Esto es infantil. Los niños están confundidos. Necesito que me llames. Ya hiciste tu punto. Los de mi hermana Jessica eran más cortantes. ¿En serio estás castigando a los mellizos porque estás enfadada con mamá? Madure. Escuché la nota de voz sentada en el suelo desnudo de mi apartamento con una lámpara en caja a mi lado. Mi madre sonaba sin aliento, enfadada. No preocupada por mí, noté. Preocupada por sí misma. No puedes desaparecer así después de todo lo que he hecho por ti, dijo. Tuve que cancelar una cita con el médico porque Jessica no pudo llegar a tiempo y los niños fueron un desastre toda la mañana. ¿Sabes lo humillante que es decirle a la gente que mi propia hija abandonó a su familia? Me reí de eso. Abandonada, como si hubiera abandonado a niños que parí, facturas que creé, promesas que hice. Escribí una frase de vuelta. No abandoné a nadie. Me mudé. 10 segundos después, mi teléfono se iluminó con una videollamada de mi madre. Contra mi mejor juicio, respondí. La pantalla se abrió a puro caos. Uno de los mellizos lloraba de fondo. El televisor gritaba alguna canción de dibujos animados. El pelo de mi madre estaba medio recogido y detrás de ella podía ver ropa desbordándose de los cestos y platos apilados en el fregadero.
Luego la cara de mi hermana Jessica se metió en el encuadre. Mira lo que hiciste, espetó, girando el teléfono para que pudiera ver la sala de estar. Esta casa es un desastre. Mamá tuvo que faltar al trabajo ayer por tu culpa. ¿Por mi culpa? No porque una mujer de 32 años siguiera usando a su madre y a su hermana como cuidadoras infantiles sin paga. No porque mi madre hubiera pasado años normalizando ese arreglo. ¿Por mi culpa? Miré la pantalla y algo frío se instaló. No, dije, así es como se ve la casa cuando dejo de mantenerla unida. Mi hermana Jessica parpadeó como si no esperara resistencia. Mi madre intervino rápidamente, la voz temblándole en un martirio total. Me estás matando con esto, Sara. Sabes que no puedo manejar a esos niños sola. Jessica tiene clientes. Yo tengo responsabilidades. Todos dependíamos de ti. Ahí estaba. No, te queremos. No, te extrañamos. Dependíamos de ti. Hice la pregunta que debería haber hecho años antes. ¿Alguna vez a alguna de ustedes le importó si yo dormía, comía, trabajaba o solo era útil? Ninguna de las dos respondió. Mi hermana Jessica se burló. Mi madre empezó a llorar. Y ese silencio me dijo todo. Cuando la familia te ruega que regreses, ¿te extrañan a ti o solo el papel que desempeñabas? Terminé la llamada antes de que pudieran volver a culparme. 5 minutos después, abrí todos los inicios de sesión compartidos, cada calendario, cada formulario de contacto escolar, cada cuenta de entrega de comestibles, cada perfil de streaming. Cada autorización de recogida de emergencia que todavía tenía mi nombre adjunto porque yo había sido la que gestionaba sus vidas de formas que apenas entendían. No armé un escándalo. Hice una corrección. Eliminé mi nombre de todo. Luego envié un correo electrónico al programa extraescolar al que asistían los mellizos 2 veces por semana y actualicé mi estado de contacto de emergencia de recogida autorizada a no disponible. Un movimiento, limpio y silencioso. Si ya no era lo suficientemente familia como para vivir allí sin pagar alquiler, entonces ya no era lo suficientemente familia como para ser su infraestructura impaga tampoco. La semana siguiente fue la primera semana en que sentí que mi columna vertebral volvía. Dejé de revisar mi teléfono cada hora. Dejé de saltar cada vez que vibraba. Compré un edredón de verdad, 2 tazas de café desparejadas y una estantería estrecha en una tienda de segunda mano que olía a cedro, papel viejo y polvo calentado por el sol. Encontré un sillón de segunda mano con tela verde descolorida y lo coloqué junto a la puerta del balcón como si siempre hubiera vivido allí. Aprendí el ritmo de mi nueva cuadra de la manera tranquila y observadora en que lo hace la gente cuando su sistema nervioso finalmente se está calmando. A las 9 de cada mañana, la florista de abajo regaba la acera y arreglaba cubos de hortensias y lirios fuera de la tienda. Alrededor de las 10, un hombre jubilado de la calle de enfrente paseaba a un bulldog gruñón con botas rojas brillantes. La panadería de la esquina agotaba los cones de melocotón a las 10:30. Y si iba justo después del mediodía, la chica detrás del mostrador me daba una galleta extra porque me reconocía por mi uniforme de turno de noche. Todo se sentía absurdamente tierno, el tipo de vida ordinaria que nunca me habían permitido construir porque siempre había estado demasiado ocupada manteniendo la de otra persona. También empecé a decir que sí a cosas que antes rechazaba automáticamente. Una veterinaria del trabajo, Lena, había pasado meses rogándome que me uniera a su clase de cerámica de fin de semana, y yo siempre decía que no podía porque asuntos familiares supuestamente explicaban cualquier sueño lo suficientemente pequeño como para ser sacrificado. Esta vez, fui. Me senté en un torno de alfarero con una camiseta grande y el pelo recogido, riéndome mientras mi primer cuenco se derrumbaba en algo feo y torcido bajo mis manos. La instructora me dijo que no luchara tanto contra el barro. Céntralo primero, dijo, presionando sus dedos sobre los míos por un segundo firme. Si tus manos están tensas, se tambaleará cada vez. No sé por qué esa frase me impactó tanto. Pero lo hizo. Porque esa era mi vida, ¿no? Años tratando de mantener la forma bajo presión mientras todo a mi alrededor giraba demasiado rápido. Años de tambalearme porque nunca se me había permitido centrarme primero. En el trabajo, la gente notó la diferencia antes de que yo lo hiciera por completo. Dejé de cometer pequeños errores por agotamiento.
Dejé de quedarme absorta en la sala de descanso con café de máquina en la mano. Dejé de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Uno de los médicos me dijo que me veía despierta por primera vez en un año, y casi lloro allí mismo, junto al armario de medicamentos, porque no me había dado cuenta de lo obvio que había sido mi agotamiento para todos, excepto para mí. Unos días después, el gerente del hospital me preguntó si quería empezar a capacitarme para ser coordinadora principal de turnos nocturnos, un ascenso modesto con un salario ligeramente mejor, más responsabilidad y horarios más estables. Un mes antes, habría dicho que no automáticamente porque mi horario nunca me había pertenecido lo suficiente como para planificar un futuro. Esta vez, dije que sí antes de que la vieja culpa pudiera hablar. Ese mismo jueves, después de un turno largo pero manejable, mi amiga Lena me arrastró a una feria callejera del vecindario cerca del puerto deportivo. Casi dije que no por costumbre, pero me detuve. Había música en vivo, camiones de comida grasientos, niños corriendo bajo guirnaldas de luces y un puesto ridículo que organizaba un concurso de disfraces para mascotas con fines benéficos. Lena me convenció para inscribir a un beagle de 3 patas de la clínica que se alojaba temporalmente con uno de nuestros técnicos. Llevaba un pequeño arnés de aleta de tiburón y se veía profundamente ofendido por la atención, lo que solo hizo que la multitud lo amara más. Cuando de alguna manera nos hizo ganar una tarjeta de regalo de $50 para un restaurante de mariscos en King Street, Lena gritó como si acabáramos de ganar la lotería, y yo me reí tanto que me dolieron los costados. Parece una cosa tan pequeña. Tal vez lo sea. Pero después de años de que me dijeran que mis deseos eran excesivos, dramáticos, egoístas o inconvenientes, esos pequeños momentos se sintieron como la prueba de que mi vida podía contener alegría que no era prestada, robada o exprimida en los márgenes de las necesidades de otra persona. La vieja versión de mí se había reducido a la función. Despertar, trabajar, cuidar niños, limpiar, repetir. Esta nueva versión todavía estaba agotada a veces, todavía desenredando la culpa del amor, todavía aprendiendo a descansar sin disculparse. Pero existía fuera del servicio. Eso importaba más de lo que sabía decir. Por supuesto, los mensajes no cesaron. Mi madre enviaba largos párrafos oscilando entre la culpa y la nostalgia, diciéndome que la casa se sentía vacía sin mí, omitiendo convenientemente que lo que más echaba de menos era la ayuda. Mi hermana Jessica enviaba actualizaciones concisas claramente diseñadas para provocar pánico. Ethan tuvo un berrinche al recogerlos. Owen mordió a otro niño. La presión arterial de mamá está alta. Espero que tu apartamento lo valga. Lo que sucede con las personas que dependen de tu sobrefuncionamiento es que, una vez que dejas de rescatarlos, empiezan a llamar crueldad a tus límites. Describen tu ausencia como un ataque porque no soportan quedarse solos con responsabilidades que siempre planearon devolverte. Pero ninguna de sus crisis crecientes cambió la verdad. Habían construido un sistema entero alrededor de mi sacrificio no remunerado y lo llamaban cercanía. Habían confundido mi cumplimiento con amor. Habían confundido mi silencio con acuerdo. El sábado por la noche, me senté en mi pequeño balcón con comida para llevar en mi regazo, una lámpara de pie barata brillando a través de la puerta corredera detrás de mí, y el húmedo aire de Charleston levantando mi cabello de mis hombros. En algún lugar abajo, el florista estaba cerrando por la noche. Una pareja se reía mientras caminaban por la acera. Un tren sonó en la distancia, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no sentí que estuviera en espera de la emergencia de otra persona. Me hice la pregunta que nadie en mi familia se había molestado en hacerme. ¿En quién me convertiría si dejaba de vivir como su solución? Esta risas vez, la respuesta no me asustó. Me emocionó. Porque a veces, el momento en que dejas de sobrefuncionar para todos los demás es el momento exacto en que finalmente conoces a la persona que estabas destinada a ser desde el principio. Una semana después de eliminar mi nombre de todo, mi hermana Jessica envió un mensaje de texto. No un párrafo, no un intento de manipulación con culpa. 3 palabras. Llámame ahora. Casi lo ignoré. Luego mi teléfono empezó a sonar antes de que pudiera dejarlo. En el segundo en que respondí, ya estaba gritando. ¿Qué diablos hiciste? Había ruido de tráfico detrás de ella y uno de los mellizos aullaba tan fuerte que sonaba. ¿Te quitaste de los formularios de la escuela? ¿Les dijiste al programa extraescolar que ya no podían entregarte a los niños?
Me recosté contra el mostrador de mi cocina y cerré los ojos. Así que esto era el único movimiento. El que finalmente golpeó donde dolía. Sí, dije, porque me mudé. Ella hizo un sonido ahogado. Mamá tenía una cita con el dentista y yo tenía un cierre en el otro lado de la ciudad. El programa extraescolar se negó a dejarme enviar a mi asistente porque aparentemente solo los adultos listados pueden recogerlos y tu nombre siempre era el de respaldo. ¿Nos cobraron recargos, Sara? Casi llamaron a los servicios de protección infantil. Dijo las últimas 3 letras como si yo misma hubiera convocado a los servicios sociales por despecho. Me humillaste. Dejé que eso se quedara en el aire. Luego pregunté muy tranquilamente, ¿alguna vez pensaste que era humillante para mí volver a casa de los turnos de noche y criar a tus hijos gratis? Silencio, luego indignación, porque la vergüenza en personas como mi hermana Jessica suele reaparecer vestida de ira. Son tus sobrinos y tú eres su tía. Empezó a gritar de nuevo. Algo sobre cómo las familias de verdad se apoyan. Como ella sabía que estaba construyendo su marca de bienes raíces. Como mamá estaba abrumada. Como yo podría haberles advertido. ¿Advertirles? Había pasado años advirtiéndoles cada vez que decía que estaba cansada. Cada vez que pedía dormir, cada vez que intentaba hacer planes y en su lugar me entregaban una bolsa de pañales. Simplemente nunca creyeron que me iría. Mi madre tomó la línea después, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Por qué harías esto sin decírmelo? Preguntó. Porque cada vez que te dije que necesitaba una vida, te reías, dije. Porque cuando me dijiste que pagara el alquiler o me fuera, lo que realmente querías decir era que siguiera sirviendo a esta casa o que dejara de ser útil. Así que, dejé de ser útil. Eso caló. Pude oírlo en la forma en que la línea se quedó en silencio. Luego vinieron los cuchillos de la culpa. Mi madre dijo que había faltado 2 días al trabajo. Mi hermana Jessica dijo que una clienta se había ido con otro agente porque tuvo que abandonar una visita temprano. Los mellizos habían sido reubicados entre vecinos, una niñera que no podían permitirse y una tarde desastrosa en la oficina de mi madre. Mis hermanos menores, Cole y Hace, se habían visto obligados a ayudar más en casa y estaban furiosos con todos. Toda la máquina estaba fallando ahora que su motor oculto había sido retirado. Ojalá pudiera decirte que no sentí nada. No lo hice. Sentí dolor, ira, vindicación, alivio. Pero más que nada, sentí claridad. Lo que les estaba pasando a ellos no era un castigo que yo creara. Era la factura que vencía por años de evasión. Mi madre bajó la voz e intentó una táctica más. Solo vuelve por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Ahí estaba la trampa. Temporal. Solo ayúdanos a salvar la brecha. Solo hasta que. Las personas así construyen jaulas con favores temporales. Miré alrededor de mi apartamento a mi estantería de segunda mano, mi planta en el alféizar de la ventana, mi horario de trabajo pegado al refrigerador, la vida que estaba construyendo lentamente con mis propias manos. No, dije, no necesitas que vuelva. Necesitas tomar decisiones diferentes. Mi hermana Jessica me maldijo. Mi madre sollozó. Terminé la llamada. 10 minutos después, mi hermana Jessica envió un mensaje de texto de nuevo. Espero que este apartamento valga la pena perder a tu familia. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono. La verdad era más dura de lo que ella escribió. No había perdido a mi familia esa semana. Había descubierto la versión de familia que siempre habían sido cuando ya no estaba dispuesta a pagar por pertenecer con mi trabajo. Las consecuencias siguieron rodando. Las amigas de la iglesia de mi madre empezaron a llamar, lo que me dijo exactamente cómo se estaba contando la historia. En su versión, yo me había escapado en una fase egoísta y había dejado a todos en apuros. En la versión real, ella había pasado años subcontratando la crianza y el cuidado de los niños a la hija menos propensa a protestar, luego entró en pánico cuando esa hija finalmente impuso un límite. Una amiga de la familia llamada Denise me dejó un mensaje de voz tan empalagoso que me dolieron los dientes diciendo que mi madre estaba bajo una terrible tensión y que como mujeres a veces teníamos que cargar con más de nuestra parte por las personas que amamos.
Esa frase solía funcionarme. Esta vez me enfureció. ¿Por qué la carga siempre se asignaba a la mujer más dócil de la habitación? ¿Por qué la carrera de mi hermana Jessica era tratada como importante, el estrés de mi madre como sagrado y mi sueño, ingresos y futuro como flexibles? Unos días después, Cole me llamó desde el porche trasero de la casa. Sonaba avergonzado de ser el mensajero. Me dijo que mi madre había recibido una amonestación en el trabajo por salir temprano con demasiada frecuencia. Mi hermana Jessica y mi madre apenas se hablaban, excepto para discutir. Los mellizos habían empezado a portarse mal porque su horario no paraba de cambiar. Jace había olvidado un proyecto en casa y había sido castigado porque ya nadie estaba organizado. Luego Cole dijo la frase que se quedó conmigo. No me di cuenta de todo lo que hacías hasta que dejaste de hacerlo. No fue una disculpa. No exactamente. Pero fue lo primero honesto que alguien en esa casa había dicho. Le di las gracias y le dije que nada de esto era su trabajo arreglar. El siguiente fin de semana, mi madre apareció en el estacionamiento del hospital veterinario cuando terminó mi turno. Supe que era su coche antes de que bajara la ventanilla. Parecía mayor que 2 semanas antes, no de una manera teatral, simplemente desgastada por las consecuencias que no podía encantar o disipar con culpa. Me preguntó si podíamos hablar. Yo me quedé de pie. Ella empezó con las mismas frases. Había estado estresada. No lo había dicho de esa manera. Yo había exagerado. Nadie esperaba esto. Luego, por primera vez, algo se quebró. Realmente pensé que volverías el mismo día, admitió. Siempre lo haces. Eso casi me rompe porque fue tan honesto y tan cruel al mismo tiempo. Ella había contado con mi patrón más de lo que valoraba mi dolor. Ese es exactamente el problema, dije. Todos ustedes construyeron sus vidas sobre la suposición de que yo absorbería cualquier cosa que me echaran encima. Sus ojos se llenaron inmediatamente. Somos familia. La familia no es un permiso, dije. No es un sistema donde una persona desaparece para que todos los demás puedan estar cómodos. Me preguntó si los odiaba. Le dije, no, el odio habría sido más simple. Lo que sentía era más difícil. Los quería lo suficiente como para dejar de ayudar de la única manera que nos mantenía a todos rotos. Intentó un último empujón de culpa y me dijo que Jessica se estaba ahogando, que los niños necesitaban estabilidad, que tal vez yo podría al menos volver los fines de semana. Ahí estaba, incluso en la disculpa, estaban negociando el acceso a mi trabajo. No, dije de nuevo, si Jessica necesita cuidado de niños, puede pagarlo. Si necesitas ayuda, pide ayuda sin actuar como si te debiera mi vida. Parecía aturdida. Tal vez porque nadie en nuestra familia había hablado tan claramente antes. Conduje a casa temblando, pero no por la duda, sino por la liberación. Esa noche, firmé los papeles para mi ascenso en el trabajo. 2 días después, compré un sofá usado a una compañera de trabajo y lo subí por las escaleras con la ayuda de Lena y su marido. Comimos pizza sobre mantas de mudanza y nos reímos hasta medianoche. Mi vieja vida me había entrenado para pensar que el apoyo solo venía con ataduras. Esa semana me enseñó lo contrario. El apoyo real no exige tu borrado. El amor real no requiere el agotamiento como prueba. Y si las personas solo se derrumban cuando dejas de esforzarte por ellas, entonces tal vez tu partida no sea una traición. Tal vez sea lo primero honesto que ha sucedido en esa familia en años. 3 semanas después, mi hermana Jessica pidió reunirse, no una guerra de mensajes de texto, no una emboscada en casa de mamá, una reunión real en una cafetería a medio camino entre su oficina y mi apartamento. Casi dije que no. Luego ganó la curiosidad. Cuando entré, ella ya estaba allí. Sin maquillaje, el pelo en un moño apurado, mirando un café que no había tocado. Parecía alguien que se había visto obligada a conocerse a sí misma y no le gustaba la presentación. Lo primero que dijo fue, odio que tuvieras razón. Me senté lentamente. Me dijo que había perdido 2 clientes en 10 días porque su horario era muy inestable. Ella y mamá habían discutido tan fuerte una noche que Ethan y Owen escucharon todo y empezaron a llorar.
El cuidado infantil pagado en Charleston era más caro de lo que ella nunca se había molestado en aprender porque nunca había necesitado aprenderlo mientras yo existía. El trabajo de mamá le había reducido las horas después de demasiadas interrupciones. Los niños estaban agotados de ser rebotados. Nada en su voz sonaba a actuación. Sonaba como alguien que estaba sacando la verdad de su propia garganta. Luego dijo, no me di cuenta de que mamá te trataba así porque yo me beneficiaba de ello. Eso fue lo más parecido a la rendición de cuentas que jamás había escuchado de ella. No lo suficiente para borrar nada, lo suficiente para importar. Le pregunté si quería perdón o una niñera gratis. Ella se rió una vez, cansada y amarga. Esa respuesta solía ser lo mismo para mí, dijo. Ahora sé que no lo es. Hablamos durante casi una hora. Admitió que mamá solía llamarme la fiable, como si fuera un elogio, cuando en realidad significaba la más fácil de usar. Admitió que solía dejar a Ethan y Owen allí porque sabía que yo me encargaría y que en algún momento dejó de ver lo insensato que era eso. Luego deslizó algo por la mesa. ¿Un cheque? No enorme, pero real. Por todos los comestibles, las tasas escolares y las cosas aleatorias que cubriste el año pasado cuando dije que te devolvería el dinero. Lo miré fijamente. No necesitaba la cantidad. Necesitaba lo que significaba. Un reconocimiento de que mi trabajo tenía valor. Lo tomé. No porque equilibrara la balanza. Nunca podría. Pero porque rechazarlo habría sido la vieja yo, la versión entrenada para probar el amor tragándose la pérdida. Más tarde ese fin de semana, accedí a pasar por la casa durante 30 minutos. Cuando entré en el camino de entrada, vi las consecuencias antes de abrir la puerta del coche. El jardín estaba sin recortar. Los juguetes estaban esparcidos por todas partes. A través de la ventana delantera, podía ver platos en el fregadero y ropa sin doblar en el sofá. No el caos de una película de desastres. Solo el desorden rutinario que aparece cuando el trabajador invisible se ha ido y todos los demás todavía están aprendiendo a funcionar. Mi madre abrió la puerta y rompió a llorar al verme. No lágrimas cinematográficas, sino lágrimas de cansancio. Me abrazó y no le devolví el abrazo de inmediato. Dentro, Cole estaba haciendo macarrones con queso de caja mientras Jace buscaba un permiso y uno de los mellizos estaba coloreando en papel de construcción pegado a la mesa porque aparentemente esa era la única manera de mantenerlo quieto. Estaba desordenado, ruidoso, imperfecto. También era honesto de una manera que la vieja casa nunca había sido. Nadie podía fingir ya que este lugar funcionaba solo. Mi madre preguntó si podíamos hablar en privado en la cocina. Dijo que lo sentía. No siento que te sintieras así. No lo siento, pero estaba estresada. Simplemente lo siento. Me dijo que se había avergonzado de lo mucho que se apoyaba en mí, así que lo había disfrazado de deber familiar en su lugar. Dijo que perder el control del hogar la había obligado a ver que yo había estado cargando mucho más de lo que ella jamás admitió. Luego dijo la frase que creo que había estado evitando toda su vida: me equivoqué al hacer de tu utilidad tu lugar en esta familia. Ojalá pudiera decir que eso lo sanó todo al instante. No lo hizo. Algunas heridas no se cierran porque finalmente se dice la verdad. Pero importó. Miré alrededor de esa cocina donde una vez había empacado almuerzos medio dormida después de turnos de noche, donde había mecido a mellizos que lloraban con una cadera mientras firmaba formularios escolares con la otra mano. Donde me habían dicho que pagara el alquiler como si mi trabajo no contara para nada. Y sentí que algo de calma se apoderaba de mí. Me enseñaste algo importante, dije. Nunca dejes que la gente confunda el acceso con el amor. Nunca dejes que llamen devoción a la dependencia. Y nunca sigas demostrando tu valor a las personas que solo lo notan cuando ya no está. Mi madre lloró más fuerte. Mi hermana Jessica estaba en el umbral escuchando, en silencio por una vez. Me quedé exactamente 28 minutos. Al salir, uno de los mellizos corrió y me abrazó la pierna, y yo me agaché y le besé la coronilla porque nada de esto había sido culpa suya. En la puerta, mi madre me preguntó si iría a cenar el domingo siguiente. No para ayudar, no para cuidar a nadie, solo a cenar. Le dije que tal vez.
Eso era otra cosa nueva que había aprendido. El amor no tiene por qué sonar como un si la demanda. A veces el amor suena como un tal vez, y eso tiene que ser suficiente. Cuando volví a mi apartamento, me senté en mi balcón mientras el florista de abajo cerraba por la noche, y pensé en la versión de mí que una vez creyó que irse destruiría a mi familia. No lo hizo. Los obligó a enfrentarse a sí mismos y me salvó a mí. La lección más grande que saqué de todo esto es la siguiente: a veces, irse no es egoísmo. A veces es educación. Enseña a las personas que te rodean el verdadero valor de tu trabajo. Te enseña que tu identidad no puede construirse enteramente a base de sacrificio. Y enseña a todos los involucrados que el amor sin respeto es solo obligación con una cara más suave.